uniendo durante la clase. ¿Se ve la pizarra bien? ¿Se distingue? Parece que las veces anteriores con la luz encendida se veía mejor, ¿o no? ¿Se ve bien ahí? Sí se ve bien, pero yo creo que apague la luz para que no se vea como el foquito. Ya, el reflejo ahí. ¿Ahí? Claro, el reflejo. Yo lo veo Ya, bien, no ahí. sé si... Sí, se ve bien. Si los demás ven. Yo lo veo bien también. Ok. Ya, gracias. Bueno, buenas tardes, jóvenes. Nos encontramos ya en la tercera clase de este módulo, el módulo en el que estamos viendo trigonometría, ¿recuerdan? ¿Qué es lo que vimos de trigonometría? Partimos diciendo que la trigonometría hace estudios sobre los triángulos rectángulos, al igual que con el teorema de Pitágoras, ¿cierto? Entonces, tenemos un triángulo rectángulo, ¿cierto? Con obviamente 3 vértices y además, como es triángulo rectángulo, tiene un ángulo recto, ¿sí? Y lo que vimos era cómo poder calcular algunos de los lados o incluso los ángulos, sabiendo que tenemos la medida de un ángulo alfa, por ejemplo, y con las medidas de los lados, ¿cierto? El lado A, el lado opuesto al vértice A, el lado B, opuesto al vértice B, y el lado C, el lado opuesto al vértice C. Pero que además, por ser un triángulo rectángulo, tienen nombres especiales, ¿cierto? Esta es la hipotenusa. La hipotenusa y los otros dos son catetos. Recordemos que la hipotenusa es la que está al lado contrario del ángulo recto, siempre, no importa cómo esté dibujado el triángulo rectángulo. Ubicamos el ángulo recto y el lado opuesto siempre va a ser la hipotenusa. Y que también otra forma de identificarlo es que siempre es el lado más largo. Los otros dos, entonces, los otros dos lados se llaman catetos, que para el teorema de Pitágoras no importa identificarlos de una o de otra forma, pero sí en trigonometría. Entonces, cuando tenemos un ángulo, ya ahí los catetos tienen nombres específicos. Teníamos para el caso de este ángulo alfa, el cateto adyacente, ¿cierto? Y el cateto opuesto, que sería el que está contrario al ángulo. Así como la hipotenusa es contraria al ángulo recto, el cateto opuesto es contrario al ángulo que estamos estudiando. ¿Ya? De acuerdo a eso vimos también que habían 3 funciones trigonométricas, son más, ¿cierto? Pero las que estamos estudiando son 3. Seno del ángulo, que lo conocemos como el cateto opuesto partido por la hipotenusa, ¿cierto? El coseno del ángulo. ¿Cómo era el coseno del ángulo? ¿Quién recuerda? ¿Quién se acuerda? ¿Cuál la fracción ahí para calcular para el coseno del ángulo? ¿No se acuerdan mucho? Parece. Cateto adyacente partido por la hipotenusa. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos estas medidas, el seno o el coseno del ángulo, dijimos que eso lo podíamos obtener a través de la calculadora. ¿Se acuerdan? Y la otra función trigonométrica que estudiamos es la tangente del ángulo. Y la tangente del ángulo entonces es cateto opuesto partido por el cateto adyacente.
De esa forma, entonces, si tenemos alguna de las medidas, podemos obtener otras utilizando estas funciones trigonométricas, ¿sí? Pues bien, ¿qué vamos a ver ahora? También, hoy día vamos a ver dos cosas. Una es, ¿qué pasa si yo no conozco el ángulo? ¿Ya? Conozco las medidas del triángulo rectángulo, ¿cierto? Pero no conozco las medidas de los ángulos. Por ejemplo, por Pitágoras, yo sé que si este lado mide 3 y ese lado mide 4, ese lado mide 5 centímetros, metros, pulgadas, lo que sea. La medida, lo que importa es que los valores que corresponden son estos, ¿ya? Cuando tenemos puros números enteros, recordemos que esto lo podemos comprobar porque la hipotenusa al cuadrado, ¿cierto? Es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado, ¿ya? Entonces, de esa forma podemos encontrar nosotros los lados. Cuando nos dan puros lados con valores enteros, eso se llaman números pitagóricos. Ya no sé si se lo había nombrado alguna vez, pero se llaman números pitagóricos cuando dan puros números enteros, porque no siempre dan números enteros. Recordemos que si voy a calcular aquí la hipotenusa, por ejemplo, después yo sumo los cuadrados de los catetos y a eso le saco raíz cuadrada, y obviamente la raíz cuadrada no siempre va a dar un valor exacto, entonces me podría dar un valor decimal. Entonces cuando da números enteros nos da valores ahí pitagóricos. Ahora, ¿cómo entonces yo puedo saber de este triángulo cuáles son las medidas de los ángulos? La medida de los ángulos yo lo puedo sacar igual con las funciones trigonométricas, ¿ya? Por ejemplo, si yo quiero calcular este ángulo, ¿cierto? Aquí, recuerden, solo conocemos las medidas de los lados, pero no sé qué ángulo es el que está acá, ¿cierto? ¿Qué medida tiene? Y tampoco este otro ángulo. Bueno, obviamente ya conociendo uno de los dos, ya puedo conocer el otro. Recordemos que estos dos ángulos siempre van a ser complementarios, ¿cierto? ¿Por qué complementarios? Ángulos complementarios son cuando la suma de ellos es 90 grados, porque ya tenemos un ángulo que mide 90 grados, y por lo tanto, como los tres ángulos suman 180, estos dos juntos van a ser 90. Por lo tanto, si yo conozco uno, el otro basta con restarlo de 90 y voy a conocer entonces el otro ángulo. Ahora, podría incluso conocer dos lados y ahí podría también conocer el ángulo, la medida del ángulo. Entonces puede que de repente yo necesite saber cuál es la medida de ese ángulo, de un ángulo en particular, obviamente que no sea el de 90 grados. Bueno, lo podría sacar de esta forma, ¿ya? Con alguna de estas, cualquiera, en este caso, como tengo las tres medidas, con cualquiera de ellos lo puedo sacar. Veamos cómo. Si yo tengo que, por ejemplo, saquémoslo con el seno del ángulo. Seno de alfa. Si yo tengo, entonces, el seno del alfa, tenemos que es el cateto opuesto partido por la hipotenusa. Estamos hablando de este ángulo alfa, ¿cierto? Entonces el cateto opuesto es 3 y la hipotenusa 5. ¿Cierto? Bueno, ahí en este caso podemos dividir y nos da 0,6, ¿no? ¿Sí? 0,6. Sabemos entonces ahora que el seno del ángulo es 0,6. Entonces, recuerden que la clase pasada usamos una calculadora científica que, como les dije la semana pasada, ustedes pueden descargar una en su celular. Ya no les voy a exigir que compren una calculadora científica. Entonces, decíamos que en esta calculadora científica hay
hay unas teclas, ¿cierto? Que dicen sin, cos y tan. Esas son seno, coseno y tangente. Ya, pero en la parte de plástica, digamos, en la base de la calculadora, no en los botones, hay también unos símbolos amarillos en esta calculadora. Puede que en otra calculadora que ustedes tengan estén de otra forma o que tenga más botones y aquí aparezcan. Pero dice, por ejemplo, donde dice sin, ahí en la carcasa dice sin -1. Sin dice así. Sin elevado a -1. ¿Ya? Si dice sin elevado a -1, quiere decir que es la función inversa al seno del ángulo. Por lo tanto, si yo sé que el seno de alfa es 0.6, entonces, ¿cómo utilizo yo esos símbolos que están escritos en la carcasa? Aquí, en esta calculadora al menos, tengo una tecla que dice Shift. Así como en el teclado del computador también existe una tecla Shift. Entonces presiono la tecla Shift y después la tecla Sin, que es de seno. Entonces ahí me escribe sin -1. Y luego escribo 0.6 igual y me da 36,9. Entonces, alfa es igual a 36,9. Aproximado, en realidad 36,86, 98, 97 y más decimales. Pero aproximando, eso significa que el ángulo de este triángulo rectángulo, ese ángulo es de 36,9 grados. ¿Se fijan? Entonces podría calcularlo con la función seno, para lo cual en la calculadora uso seno elevado a -1, ¿ya? Insisto, Shift y la tecla sin, y ahí me va a escribir sin a la -1. Podría sacarlo también con el coseno del ángulo, de la misma forma, solo que el coseno del ángulo, obviamente aquí tengo que escribir coseno del ángulo, sería el cateto adyacente, ya el cateto adyacente es 4, ¿cierto? Porque este es el ángulo, este es el cateto adyacente. 4 partido por 5, es decir, 4 quintos. Y 4 quintos, 0,8, ¿ya? Aquí nos va a dar 0,8. Por lo tanto, coseno a la -1 de 0.8 me da, no sé si alcanzan a ver la pantalla, pero me da 36,8698, el mismo valor, porque el ángulo obviamente es el mismo, ¿ya? Entonces, cada uno de ustedes puede elegir cualquiera de las funciones. Lo mismo podría usarlo con la tangente, solo que con la tangente tendría que hacerlo con el cateto opuesto partido por el cateto adyacente, o sea, 3 partido por 4, lo cual nos da 0,75, y luego aquí tangente a la -1 es 0.75 y me tiene que dar este mismo valor, porque insisto, o sea, perdón, el ángulo es el mismo, solo que yo lo que cambio es la función con la cual estoy calculando el ángulo, ¿ya? Entonces yo llego a que seno del ángulo es tanto, que es la fracción, ¿cierto? La división entre, en este caso, cateto opuesto partido por hipotenusa, calculo con decimales, en este caso da justo 0.6, y ahora le aplico la función inversa, que sería seno a la -1, o coseno a la -1, o tangente a la -1. De esa forma, entonces, uno puede encontrar los ángulos de cualquier triángulo rectángulo conociendo dos o tres de sus lados. Basta con conocer dos de sus lados, ¿cierto? Porque si yo conozco solo dos y no tengo, por ejemplo, en este caso, el cateto opuesto, entonces no utilizo ninguna que tenga el cateto opuesto, utilizo el del coseno, cateto adyacente partido por hipotenusa. Ya sé que con la otra me tiene que dar el mismo valor del ángulo, la misma medida, ¿ya? Y de esa forma entonces tengo un ángulo y el otro ángulo
lo puedo o bien calcular de la misma forma, con algunas de las funciones trigonométricas, solo que ahora se me invierte en el cateto adyacente y el cateto opuesto, recuerden. O bien, lo que obviamente es más fácil, a 90 grados le resto 36,9 y esa es la medida del otro ángulo, si es que necesito calcular el otro ángulo. Y así tengo entonces la medida de los tres ángulos. ¿Se entendió? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Alguien que no le haya quedado claro? Se entendió, parece. Es que no tengo activado el chat. Bien, ok. El chat para un lado, claro, no tenía activado yo el chat, por eso. Ok, entonces, esa sería la forma. Una de las cosas que íbamos a ver hoy era cómo entonces obtener la medida de un ángulo o de los otros dos ángulos, digamos, en el triángulo rectángulo. Lo otro, vimos que, voy a borrar acá, cómo entonces resolver algunos problemas, ¿se acuerdan? Cómo resolver algunos ejercicios el otro día. Por ejemplo, un ejercicio muy típico de trigonometría, que para lo cual se utiliza bastante, es que yo conozca la medida de un ángulo. Lo vamos a dibujar un poquito más grande el triángulo. Entonces, por ejemplo, que este sea un ángulo que mide 30 grados. Lo normal es que yo lo puedo utilizar para calcular alturas, ¿ya? Alturas que son inalcanzables, porque uno, por ejemplo, de un árbol que a lo mejor tengo en el patio de mi casa y es muy alto, no me puedo subir para medir, y tampoco voy a tener una wincha que me llegue hasta allá, ¿cierto? Para medir entonces la altura del árbol, por ejemplo, o de un edificio. ¿Ya? ¿Cómo hicimos eso en la clase anterior? Recuerden que algunos no han subido ese ejercicio que dejamos el otro día. Es tomando esta medida. ¿Ya? Por ejemplo, supongamos que la medida de este lado, yo desde el edificio me alejo 20 metros, y ahí mido el ángulo para apuntar desde aquí hasta la punta del edificio, y supongamos que me da 30 grados. De esta forma, entonces, yo puedo calcular la altura de este edificio sin tener que subirme hasta ahí o tirar una wincha o lo que sea para poder ir midiendo. ¿Ya? Para eso, entonces, utilizo las funciones trigonométricas. A ver, si alguien lo recuerda. ¿Qué función trigonométrica me sirve aquí para calcular esta altura? ¿Alguien que se acuerde? Ahora sí tengo abierto el chat, si alguien lo quiere escribir por ahí. Profe, dice la Kishi si la puede aceptar. No me aparece a mí aquí para aceptarla. Aparece que está la Kichi en la sesión. Es que estaba, a lo mejor se salió por algún motivo. No, pero está. Es el internet cuando no está muy bueno. Pero ahora está. Sí, está. Sí Kichi. está, ya Kishi. Me alegro. Ok, entonces decía, si tengo esta medida, ¿cuál es la función trigonométrica que me sirve para calcular la altura? Generalmente se utiliza la misma función trigonométrica. Veamos, tengo ese ángulo, que es, como dijimos antes, este es un ángulo de elevación, así se le llama este ángulo, ángulo de elevación. Entonces, tengo el ángulo que es de 30 grados, y qué medidas
conozco y deseo conocer. Una, la que conozco, que es la de 20 metros. ¿Qué cateto es? Tengo que identificar entonces cuál de ellas me sirve. Para identificar la función trigonométrica, recuerden que lo primero, lo principal es identificar cuál es la hipotenusa, cuál es el cateto adyacente y cuál es el cateto opuesto. Entonces, ¿qué cateto es este con respecto al ángulo de 30 grados? ¿Es cateto opuesto o es cateto adyacente? ¿Alguien que responda ahí? Ya, o no se atreven o no se acuerdan, ¿no? Esto es cateto adyacente, recuerden, el cateto adyacente es el que está formando el ángulo junto con la hipotenusa. El ángulo que estoy estudiando, o sea, que estoy mirando acá, que es de 30 grados, está formado por la hipotenusa, recuerden aquí ángulo recto, por lo tanto está la hipotenusa, y un cateto. Ese es el cateto adyacente, siempre. Cateto adyacente, entonces, y el que está al lado contrario, sabemos que esta es la hipotenusa, que no la vamos a ocupar por ahora porque no quiero medir eso, no me interesa la medida que hay aquí, me interesa esta medida. Por lo tanto, la altura, si tenemos acá el cateto adyacente, el que está al lado contrario al ángulo que tengo en este caso, que es de 30 grados, este es el cateto opuesto, ya está opuesto al ángulo. Y ahora, ¿qué función trigonométrica me incluye al cateto adyacente y al cateto opuesto? ¿Cuál de las funciones trigonométricas? ¿Alguien que responda ahí? ¿Qué función trigonométrica considera el cateto opuesto y el cateto adyacente? O cateto adyacente y cateto opuesto. No se acuerdan mucho, parece ver. Ahí sí. La tangente, muy bien. ¿Quién fue? Sol. Muy bien, Sol. La tangente. Recuerden que el seno es cateto opuesto partido por hipotenusa y el coseno es cateto adyacente partido por hipotenusa. Ambos, el seno y coseno, contemplan o consideran la hipotenusa, que en este caso no nos interesa. Y la tangente, en este caso de 30 grados, es igual a cateto opuesto partido por el cateto adyacente. El cateto opuesto, en este caso, para que vamos a escribir la fórmula que ya la debieran conocer, el cateto opuesto que es la altura y el cateto adyacente que es 20 metros. ¿Ya? Y de esa forma, entonces yo paso el 20 para ya multiplicando. Ahora, 20 por la tangente de 30 grados. Eso es la altura. Y ahí me da la medida de la altura. Y para eso entonces, tomamos la calculadora y presionamos el botón de tangente y el ángulo que conocemos en este caso. Entonces eso nos da 0,58. Aproximado, entonces 20 por 0,58. Esa es la altura. Y 20 por 0,58. $11,6. Por lo tanto, la altura es de 11,6 metros. ¿Sí? ¿Se entiende entonces cómo poder calcular la altura?
de dónde salió el 0,58, este. Ya, que bueno, me alegro que pregunten. El 0,58 es el resultado de la función tangente de 30 grados. Eso lo saqué yo con la calculadora. Presiono el botón tangente, botón tan, y escribo el valor del ángulo. El ángulo es de 30 grados. Y ahí me da 0,57735 y varios números más. Es decir, yo lo aproximé nomás a 0,58. ¿Ya? Pero eso se saca con la calculadora. Estas siempre son funciones. Tangente de 30 grados, seno de 30 grados, coseno de 30 grados. Entonces se usa cualquiera de las funciones. ¿Ya? En este caso nos correspondió usar la tangente. Entonces, para calcular alturas así que sean inalcanzables, normalmente uno lo que hace es tomar una distancia aquí y medir, ¿cierto?, el ángulo que hay mirando hacia la punta de ese elemento, ya sea un edificio, un árbol, lo que sea. ¿Ya? Entonces, desde la base me separo, en este caso me separé 20 metros y medí el ángulo, que en este caso me dio 30 grados, y de esa forma entonces yo puedo calcular a través de la función tangente cuál es la altura, en este caso, de ese edificio. Ahora sí, ya la Danae ya entendió de dónde salió el 0,58. ¿Alguien tiene todavía alguna duda con respecto a estas medidas? Ahora, el problema podría ser ¿cómo lo hago para calcular el ángulo? Eso es un poco complejo, pero vamos a construir. ¿Recuerdan que les dejé en el link mi listado de materiales que íbamos a construir hoy día? Un pequeño instrumento bastante simple, no va a ser exacto, pero puede servir. Ya enseguida lo vamos a construir, ¿ya? Pues bien, ahora, otra cosa. Lo otro que vamos a ver hoy es que hay ángulos que son especiales, ¿ya? Como lo son, que uno no necesita tal vez la calculadora para calcularlos, ¿ya? Para obtenerlos, para obtener la función de ese ángulo, que son, vamos a ver los ángulos de 30 grados, de 45 grados, y de 60 grados. Ya las funciones trigonométricas ¿me escuchan ahí? No sé por qué se me había ido el audio. ¿Me escuchan? Sí, se escucha. Se fue por un segundito. Ya, gracias. Se fue como un segundo. Ya, gracias. Ya, perfecto. No sé, no hice nada yo ahí, así que se fue solito el audio. Entonces, estos tres ángulos son ángulos especiales que uno puede tener a lo mejor justo la medida en 30 grados, en 45 o en 60. Y tal vez no tengo ni el celular a mano, ni tengo una calculadora a mano para obtener los ángulos de esas medidas. Entonces vamos a ver cómo se obtienen. Tenemos que un poquito de tiempo. Cómo se obtienen y cuáles son las medidas. ¿Ya? Lo vamos a hacer con dos de ellos y ustedes después van a calcular el otro ángulo que falta. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, el de 45 grados, ¿cómo lo podemos obtener? Vamos a hacer lo siguiente. Este es un triángulo rectángulo. ¿Por qué este triángulo? Aunque no lo parezca, porque parece que lo hice muy achatado, el hecho de que tenga ese símbolo de I indica ya que es triángulo rectángulo y ustedes me tienen que creer nomás, o a quien haya planteado el ejercicio. Si que lo planteó dice que ese es un ángulo recto, este inmediatamente es un triángulo rectángulo. Pero que además es un triángulo rectángulo isósceles. ¿Recuerdan cuál es el triángulo isósceles?
triángulo isósceles es aquel que los ángulos basales, ¿cierto? Si tenemos que este lado es igual a este, los ángulos basales miden lo mismo. ¿Ya? Si los ángulos basales miden lo mismo, como este ya tenemos la medida de un ángulo que es de 90 grados, la suma de estos dos son 90 más, ¿cierto? Son lo que ya vimos antes, 90 grados, pero como son iguales, quiere decir que cada uno mide 45. Este mide 45 y este mide 45 grados. ¿Sí? Ahora, ¿de qué me puede servir esto? Significa que estos lados miden lo mismo. Por ahora le vamos a poner X. Si este lado mide X, ese lado también mide X. ¿Ya? Y a este le vamos a poner H. No pongamos H porque van a creer que es la altura y era por hipotenusa. Ya, entonces pongamos A, B y C. Este es el lado C. Supongamos que este es entonces A, B y C. Este es el lado C. Entonces, ¿cómo podríamos obtenerlo? Veamos. Sabiendo que este es un triángulo rectángulo, tenemos que esta es la hipotenusa, ¿cierto? Y por lo tanto la hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado, que mide X, ¿cierto? No lo conocemos, más el otro cateto al cuadrado, que también mide X, porque como es isósceles, miden lo mismo. ¿Ya? No solo los ángulos basales son iguales, sino que los dos lados son iguales. ¿Ya? Los dos lados que forman la base. Entonces, si acá sumamos, nos tenemos que, resolviendo esto, C al cuadrado es igual a X cuadrado más X cuadrado, son 2 veces X cuadrado. Y ahora para obtener el valor de la hipotenusa, como siempre lo hemos hecho, extraemos raíz cuadrada, por lo tanto, nos queda raíz cuadrada hacia el cuadrado, es igual a raíz cuadrada de 2x cuadrado. ¿Ya? Sabemos que esto se elimina, ¿cierto? Y nos queda C es igual a, lo vamos a dividir en la multiplicación de, ¿cierto? De dos cantidades subradicales. Es decir, nos va a quedar la raíz cuadrada de 2 por la raíz cuadrada de x cuadrado, ¿cierto? Eso es por propiedad de las raíces, nada más que por eso. La raíz cuadrada de 2 no la puedo conocer, pero sí raíz cuadrada de x cuadrado, lo mismo que acá con la raíz cuadrada hacia el cuadrado, nos da x. Entonces lo vamos a escribir acá para dejarlo guardadito. C es igual a raíz cuadrada de 2 por x. ¿Ya? Por lo tanto, de esa forma yo ya tengo, ¿se entendió, cierto? ¿No hay alguna duda aquí? Yo ya tengo que este lado que faltaba mide, si esto mide x y este mide x, este mide raíz de 2 por x. ¿Ya? Entonces, ya no lo vamos a dejar como c, sino que lo vamos a escribir lo que mide. Raíz de 2 por x. De esta forma, entonces, ahora nosotros podríamos encontrar, si es que podemos, vamos a intentarlo ahora, las funciones trigonométricas del ángulo de 45 grados. Entonces, veamos, vamos a tomar cualquiera de ellos. ¿Ya? Tomamos ese ángulo, si da lo mismo. ¿Por qué estoy tomando uno solo? Porque como vamos a calcular funciones trigonométricas, tenemos que referirnos a un ángulo en particular. Entonces, veamos el seno de 45 grados. El seno de 45 grados, como en la función seno, es cateto opuesto, como ya sabemos, cateto opuesto partido por hipotenusa. Este es el ángulo de 45 grados. Cateto opuesto mide x partido por la hipotenusa, que es esta, partido por raíz de 2x.
¿Ya? Puedo simplificar la x con la x y me queda 1 partido por raíz de 2. Racionalizando, algo que vimos anteriormente, si ustedes recuerdan, multiplicar por raíz de 2 arriba y por raíz de 2 abajo para que no nos quede partido por raíz de 2. Esto no quede la raíz en el denominador. Entonces nos queda raíz de 2 partido por 2. ¿Ya? Entonces, multiplicando por raíz de 2 arriba me queda raíz de 2 y abajo raíz de 2 por raíz de 2 es 2, pues porque es raíz de 2 al cuadrado y eso es 2. ¿Se entendió? Entonces el seno de 45 es raíz de 2 partido por 2. Se fijan que no me quedó ninguna letra, ninguna incógnita. Es raíz de 2 partido por 2. Con la calculadora uno podría sacarlo. Pero por el momento uno lo puede dejar expresado como raíz de 2 partido por 2. ¿Ya? ¿Cómo sería el coseno de 45 grados? Coseno de 45 grados es cateto adyacente partido por la hipotenusa. Y el cateto adyacente también mide x. El cateto opuesto y el cateto adyacente miden lo mismo. Y lo mismo, raíz de 2 por x, eso implica, para que vamos a hacer todo el cálculo, raíz de 2 partido por 2. Tanto el seno de 45 como el coseno de 45 miden lo mismo, raíz de 2 partido por 2. Eso significa que ustedes si toman la calculadora y toman el seno de 45 le da con decimales, ¿cierto? Porque la calculadora no lo va a escribir como raíz de 2 partido por 2. Pero sí va a calcular cuánto es raíz de 2, lo va a dividir por 2. Recuerden que raíz de 2 es un número decimal infinito, pero no es periódico. Entonces le da con muchos decimales. ¿Ya? Entonces, seno de 45 y coseno de 45 miden lo mismo. Raíz de 2 partido por 2. Y la tangente es cateto opuesto partido por el cateto adyacente. Ambos miden lo mismo, miden x. Entonces sabemos que cuando el numerador y el denominador tienen el mismo valor, entonces es 1, salvo que sea 0 partido por 0. Eso es indefinido, no se conoce, no tiene solución. Pero esto no puede, x no puede ser 0 porque es un triángulo, son las medidas de los lados, no pueden medir 0 en un triángulo, ¿cierto? Entonces, la tangente de 45 grados es 1. Se toma la calculadora, presión tangente de 45, les va a dar 1. Eso implica que si el ángulo de elevación que yo estoy midiendo me dio 45 grados, quiere decir que la altura de ese elemento lo puedo calcular, como lo voy a calcular con la tangente, lo voy a tener que multiplicar por 1. No necesito ni siquiera la calculadora para eso. Ya sé, me dice, tangente 45, 1. Y de acuerdo a eso, hago el resto del cálculo. Ya no me da con decimales. ¿Se entendió? ¿Dudas, consultas? Ya. Entonces tenemos solucionado, ya sabemos cuáles son los valores de las funciones trigonométricas de 45 grados. Seno 45 grados, raíz de 2 partido por 2. Coseno 45 grados es lo mismo, solo ocurre con el de 45 grados. Porque además piense que aquí es 45 y allá es 45. Entonces, por eso, y la tangente 45 grados, que es 1. Profesor, dice una alumna. Bueno, y los otros ángulos los vamos a hacer con el de 30 grados. Y ustedes lo hacen con el de 45 grados. A ver, ¿quién dice la Kishi? No entendió. Kishi, ¿qué parte no entendió? Dígame. Todo, sí, tuve recién un problema con el computador y ahora acabo de entrar y vi toda esa fórmula y que ¿visto de dónde salió? No entendió nada. Ya. Pero ¿hasta qué parte llegó esto? ¿Cómo llegamos a este valor? ¿Lo entendió? ¿O lo alcanzó a ver? ¿Kichi? No, dice que no. No, profe, no alcancé.
No alcanzó tampoco, ya. Ok. Decíamos que como hay ángulos que son especiales, ángulos que son específicos para poder medir las funciones trigonométricas, el seno, coseno y tangente, que son el de 30 grados, 45 grados y el de 60 grados. ¿Ya? En el caso del de 45 grados, ¿cómo formamos un ángulo de 45 grados? Si tomamos un triángulo rectángulo, ¿cierto? Esto indica que es rectángulo, pero que sea isósceles, es decir, que este lado y este lado miden lo mismo. Eso implica que los ángulos en la base miden lo mismo. Si este mide 45 grados, ese también mide 45 grados. Eso ocurre entonces en un triángulo rectángulo que además sea isósceles. Luego entonces, como es isósceles, a este le llamamos C, a ver si sirve para los demás también la explicación, para aquellos que no se atreven a preguntar. Esta es la hipotenusa, ¿cierto? La hipotenusa. Entonces, a esto, como mide lo mismo, le voy a llamar X. Por ahora le llamamos X. ¿Ya? X, y si esta mide X, este también mide X. ¿Por qué? Porque es isósceles, los dos lados miden lo mismo. X y X. Y este entonces la hipotenusa. Y la idea es saber cuánto mide la hipotenusa, de acuerdo a esos lados. Y por teorema de Pitágoras, C al cuadrado es igual a X al cuadrado más X al cuadrado, es decir, un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado, que en este caso ambos miden X. Eso implica que C al cuadrado es igual a 2 veces X al cuadrado. Y si extraemos raíz cuadrada, nos da que raíz cuadrada de C al cuadrado es igual a la raíz cuadrada de 2X cuadrado. Este nos da C, ¿cierto? Y acá separamos dos raíces. Raíz de 2 por raíz de X al cuadrado. Esto también me queda como X solamente porque una raíz de la base elevado al cuadrado sigue siendo la base nomás. Entonces C es igual a raíz de 2 por X. ¿Ya? Y eso implica que este lado de aquí, el que medía C, ahora ya tenemos raíz de 2 por X. O sea, este mide X y este mide X, este mide raíz de 2 por X. ¿Ya? También lo podemos ver con un cuadrado, ¿ah? Que mide X para todos lados. La diagonal de un cuadrado es esto. ¿Cierto? Esto es ángulo recto. La diagonal de cualquier cuadrado es raíz de 2 por lo que mide el lado. Cualquiera de los lados, porque el cuadrado mide lo mismo. Entonces raíz de 2 por X. Siempre la diagonal de un cuadrado no tienen ni que calcularlo, siempre va a dar raíz de 2x. ¿Ya? Y al tener esas medidas, ahora aplicando las funciones trigonométricas de 45 grados, por eso después borramos un ángulo 45 para trabajar con uno nomás, el seno de cualquier ángulo, en este caso 45 grados, es cateto opuesto partido por hipotenusa. Cateto opuesto partido por hipotenusa. Y haciendo los cálculos nos da, racionalizando aquí, ¿cierto? Raíz de 2 partido por 2. El coseno de 45 grados es X, es lo mismo, si usted se fija. Lo mismo, solo que ahora es la otra X, pero como miden lo mismo, obviamente llegamos al mismo resultado. Y la tangente de 45 grados es cateto opuesto partido por cateto adyacente. Cateto opuesto que mide X partido por cateto adyacente que mide X. No importa cuánto mida la X, porque igual es 1. ¿Cierto? El numerador igual al denominador siempre es un entero. Y de esa forma entonces tenemos la medida del seno de 45 grados, coseno de 45 grados que miden lo mismo, y la tangente de 45 grados que es 1. ¿Ya?
Kichi, ¿se entendió? Sí, ya me quedó claro. Gracias. Ya, ok. Entonces ahora vamos a hacer el estudio con el ángulo. ¿Cómo obtenemos un ángulo de 30 grados? Vamos a ocupar el mismo ejemplo para encontrar también el de 60. En este caso vamos a tomar este triángulo, es equilátero. Triángulo ABC, equilátero. ¿Qué quiere decir que el triángulo sea equilátero? ¿Y se acuerda? Cuando un triángulo es equilátero, cuando tiene los tres lados iguales. Eso significa que el triángulo sea equilátero. Triángulo equilátero, no solo dos lados. El isósceles tiene dos lados iguales. El equilátero tiene los tres lados iguales. Como tiene los tres lados iguales, entonces todos los ángulos son iguales. Todos miden 60. ¿Cierto? Al tener los tres lados iguales, además de eso, los ángulos miden todos 60. ¿Cierto? 60, 60 y 60 nos dan los 180 grados. El de ahí no lo escribí por la siguiente razón. Desde aquí, desde ese vértice C, vamos a tirar la altura del triángulo equilátero. Dentro de las propiedades de los triángulos equiláteros, bueno, la altura en cualquier figura en realidad geométrica forma un ángulo recto. ¿Ya? La altura siempre cae sobre un ángulo recto. En el triángulo equilátero se cumple además que esto es una bisectriz de ese ángulo. ¿Ya? Es decir, ese ángulo va a medir 30 grados y el de acá también mide 30 grados. ¿Por qué? Porque completo mide 60. Como es equilátero, al tirar una altura, esta es una bisectriz. Entonces, aquí me forma el ángulo de 30 grados y acá este me queda de 60 grados. O sea, de 30 grados, perdón. Pero también lo podría lo calcular de otra forma. Si esta es una altura mide 90 y ese mide 60, ese mide 30, porque la suma de los tres tiene que ser 180. Entonces aquí tenemos, si se fijan, el ángulo de 30 grados y tenemos el ángulo de 60 grados. Ahora lo que falta ver es cuánto miden sus lados para poder aplicar las funciones trigonométricas. Entonces, al igual que en el ejemplo anterior, esto vamos a poner que todos los lados miden X. Este mide X y este completo mide X. Si alguien recuerda las propiedades de los triángulos equiláteros, al caer en la altura no solo divide el ángulo, ¿cierto? Del vértice donde nace la altura, no solo el ángulo lo divide en dos ángulos iguales, ¿cierto? Sino que además la base la divide en dos partes iguales. Vale decir que este lado de aquí mide X medio. O sea, si esto mide X, este mide X, por lo tanto se mide X medio. ¿Ya? Y aquí la altura. Me falta ese lado para poder calcular después las funciones trigonométricas. Recuerden que si yo tengo la medida de los tres lados, ya puedo calcular las funciones trigonométricas. Entonces ahora vamos a mirar ese triángulo de allá nomás, que tiene el ángulo de 30, el ángulo de 60 y la altura, ¿cierto? Que yo ahora tengo que ver cómo obtengo esa medida, la de la altura. ¿Cómo puedo obtener la altura? Si consideramos este triángulo que es rectángulo, esto es, si aquí está el ángulo recto, eso es hipotenusa. O sea, esta sería la hipotenusa, va a ser igual a X en este caso. ¿Ya?
Y los catetos, tengo ya la medida de un cateto, que es x medio. Me falta la altura. ¿Cómo obtengo la altura? Bueno, la altura es un cateto de ese triángulo. Por lo tanto, ya sabemos que la altura al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado menos, recuerden que ahora como es cateto, es menos el otro cateto al cuadrado. X medio al cuadrado. Este cateto entonces mide x medio, por lo tanto va al cuadrado. Y ahora es cosa de resolvernos, veamos. La altura al cuadrado entonces es x cuadrado menos, recuerden que como estoy elevando al cuadrado aquí, cada uno va al cuadrado, es decir, va el x al cuadrado y el 2 al cuadrado, que es 4. ¿Sí? Entonces va la x al cuadrado y el 2 al cuadrado. La x cuadrado queda x cuadrado y aquí queda 4. Ahora si resto, como son términos semejantes, porque ambos tienen x al cuadrado, entonces me queda 3/4 x al cuadrado. Esto lo podría transformar en cuartos, lo podría hacer rápido, ¿cierto? 4/4 menos 1/4, 3/4. ¿Fijan? 4/4 porque 4/4 es un entero. Entonces 4/4 menos 1/4 me da 3/4. Por lo tanto, la altura en este caso, ya no la vamos a dejar como h, sino que como 3/4 de x al cuadrado. Ah, no, perdón, no he terminado, con razón. No he terminado porque aquí la altura está al cuadrado. Tengo que extraer raíz cuadrada. Eso implica que aquí me queda... A ver, vamos a seguir aquí para no borrar ahí todavía. La altura es igual a... pongámoslo como corresponde mejor. La raíz de la altura al cuadrado es igual a la raíz cuadrada de 3/4 x cuadrado. Saco raíz cuadrada a ambos lados. Entonces, aquí se nos elimina, nos queda h igual. Esto si lo separo en dos nuevamente, en dos raíces, me queda raíz cuadrada de 3/4 por raíz cuadrada de x cuadrado, que nuevamente se elimina. Entonces la altura es igual a la raíz cuadrada de 3/4, también lo puedo separar, miren. Fíjense. La raíz cuadrada de 3/4, lo mismo que la raíz cuadrada de 3, partido por la raíz cuadrada de 4. Se separan dos raíces. Así que me queda raíz cuadrada de 3, partido por 2, porque la raíz cuadrada de 4 es 2. Y eso por x, porque era raíz cuadrada de x al cuadrado. Esto es solo propiedades de las raíces y cálculo con raíces. Ahora sí. Entonces la altura es raíz de 3 medios x. Entonces ahí tengo los tres lados, que ahora me quedaron los tres lados distintos. ¿Ya? No como en el ejemplo anterior de 45 grados, que tenía dos lados que eran iguales. En este caso son tres lados distintos, porque el triángulo que era equilátero yo lo dividí en dos. Ya. Y ahora lo vamos a hacer con el ángulo de 30 grados, como decía, y ustedes después hacen los cálculos para el ángulo de 60 grados, para que no tienen que volver a calcular todo esto. La altura ya tenemos los traslados, así que ustedes hacen lo que vamos a hacer de ahora en adelante nomás, solo que en vez de con el de 30, ustedes lo hacen con el de 60 grados. Veamos entonces. Seno de 30 grados. Seno de 30 grados. El de 30 grados está aquí. Como está aquí el 30 grados, que sabemos que esta hipotenusa, por lo tanto, este es cateto adyacente, este es cateto opuesto. Estamos tomando el ángulo de 30 grados.
¿Ya? Entonces, cateto opuesto, cateto adyacente, hipotenusa. Y el seno del ángulo es cateto opuesto partido por hipotenusa, es decir, x medio partido por x. Cateto opuesto partido por la hipotenusa. ¿Cómo es? Ese lo vamos a partir por 1 para que poder resolver acá. Usamos, como conocimos antes, el método de la oreja, ¿recuerdan? Multiplicamos los dos extremos y los dos medios. X por 1 es X y 2 por X, 2X. Si simplificamos por X, nos da un medio. Simplificando por X, ¿cierto? Esa X con esa X. Arriba me queda 1. Cuando no queda nada es un 1, recuerden. Un medio. Es decir, el seno de 30 grados es un medio o 0,5. Si ustedes toman la calculadora y apretan la tecla sin y escriben 30, el signo igual le va a dar 0,5. La calculadora los dos decimales. ¿Se entiende? Entonces, seno de 30 grados, cateto opuesto, partido por hipotenusa, los dos medios. ¿Qué pasa con el coseno de 30 grados ahora? El coseno es el cateto adyacente, o sea, raíz de 3 medios por X, partido por la hipotenusa, que es X. Si simplificamos por X, nos queda raíz de 3 medios. ¿Fijan? Estoy arriba multiplicando por X y acá estoy dividiendo por X, se elimina. Nos queda solamente raíz de 3 medios. Raíz de 3 medios partido por 2. No es la raíz completa, recuerden que era raíz de 3 cuartos cuando era completa. Y finalmente, la tangente de 30 grados. La tangente de 30 grados, como ya sabemos, es el cateto opuesto partido por el cateto adyacente. Es decir, x medio partido por el cateto opuesto partido por raíz de 3 medios x. Y nuevamente podemos aplicar el método de la oreja. Vamos a continuar acá, vamos a borrar aquí. Multiplicando entonces x por 2 nos da tangente de 30 grados. X por 2 nos da 2x. Y abajo nos queda 2 por raíz de 3 por x. Nos queda 2 raíz de 3 x. 2 por raíz de 3 y por x. Entonces, simplificamos el 2, simplificamos x y nos queda 1 partido por raíz de 3. Y como no podemos dejar la raíz en el denominador, factorizando, multiplicando, recuerden, por raíz de 3 y partido por raíz de 3, nos queda que la tangente de 30 grados es raíz de 3 partido por 3. ¿Sí? Recuerden, porque aquí multiplico por raíz de 3, partido por raíz de 3, o sea, estoy multiplicando por 1, ¿cierto? 1 por raíz de 3, y raíz de 3 por raíz de 3, raíz de 3 al cuadrado, y eso nos da 3. De esta forma, entonces, tenemos la tangente de 30 grados, raíz de 3, partido por 3. Creo que es eso, a ver. Si es que no nos equivocamos en algo, ¿no? ¿Dudas, consultas?
todos calladitos ahí. Parece que fue mucho cálculo hoy día. ¿Cómo podemos calcular ahora entonces el de 60 grados? De la misma forma, solo que ahora se nos cambian el cateto opuesto y el cateto adyacente, nada más. Porque ahora como es 60 grados, este es cateto adyacente y ese es cateto opuesto. Así que eso va a quedar para que ustedes lo puedan calcular. Jóvenes, dudas, consultas. No, ninguna, dice la Kichi. Ya, y ahora de una forma muy rápida, para que ustedes lo construyan después en su casa, recuerden que les pedí unos materiales. ¿Por qué? Para que podamos medir ángulos nosotros para calcular alturas que son inalcanzables, ¿se acuerdan? Para eso le pedí algunos materiales. Este es un transportador, o sea, aparte de ser una escuadra, es un transportador también, fue el único que encontré. Es muy sencillo de fabricar esto. Ya, no hay problema, Martín, vaya nomás, si aquí estamos terminando. Por último, después ven el video cómo se construyó y lo construyen ustedes ahí en su casa. Miren, les pedí un cordel, ¿cierto? Lo que voy a hacer es, voy a amarrar este cordel. Nos queda poquito ya para que no se preocupen, ¿ya? Que ojalá que justo en los 0 grados, ¿ya? Que quede colgando ahí. Luego encontré una tuerca por ahí, que cualquier cosa puede servir. Una tuerca o algo que sirviera como plumada. Profe, ¿Sí? todos nos tenemos que salir porque en 5 o 6 minutos más tenemos reunión de lectivo ¿Ya? y es Ah, obligatorio. Y tenemos que estar con los apoderados. ya, ok. Ya pues. Mire, se los voy a explicar nomás y ustedes después lo construyen. Miren, voy a amarrar acá para que no nos quede así para la otra clase. Lo que hice fue amarrar la tuerca aquí. La pueden amarrar más arriba, obviamente. Miren, si yo tengo este tubito, puede ser el tubo de un lápiz. Yo encontré este trozo de PVC. Y ahí justo donde parte los grados, ¿sí? En LIRMI sale que la reunión es a las 4:30, no a las 4:15. Así que sí podemos seguir la clase. Ah, ya. Ya, igual es poquito, mire, solo se los voy a explicar para que lo construyan ustedes. Muchas gracias. Se fijan, yo lo amarré justo en los 0 grados. Le amarré una tuerca, puede ser cualquier cosa que le dé peso, nada más. Si yo tengo este tubito aquí, que lo voy a fijar justo en los 0 grados. 0 grados por allá, 0 grados por acá. Algunos tienen grados por un puro lado. Ya, no importa, igual sirve. Con una wincha, o en este caso encontré estas cosas que vienen a veces amarrados los cables. Fijan, lo fijé ahí y con otro de estos mismos lo voy a fijar acá. Si ustedes lo pueden fijar con una wincha y lo que sea. ¿Se fijan? Y listo, quedó listo mi instrumento. ¿Por qué? Porque yo lo que hago es por aquí mirar hacia el extremo superior, ¿cierto? Ya sea del árbol, del edificio, lo que sea. Y fíjense que este plomo hace que me mide el ángulo aquí. Entonces yo hago esto, miro hacia la parte superior y por lo tanto una vez que esto ya se deje de mover, con la misma manito lo fijo ahí y aquí me dice, me da la medida del ángulo. ¿Se fijan? Y de esa forma, yo lo que puedo hacer es que esto solo yo necesito medir el ángulo, ¿cierto? Si está más arriba, obviamente el ángulo va a ser menor aquí
Recuerden que este ángulo de acá es el ángulo de elevación que voy a tener. Entonces les explico. Tenemos entonces aquí, como voy a calcular en alturas, el triángulo rectángulo siempre va a ser ese. ¿Qué es lo que hago entonces? Yo me ubico aquí. O sea, supongamos que aquí estoy yo. No soy tan flaquito, pero ahí estoy yo con el instrumento. ¿Cierto? Y yo mido hacia arriba la altura. Entonces, el ángulo que me da acá es este mismo ángulo. ¿Cierto? Porque este instrumento va así. Cuando cuelgue me da un ángulo aquí. Entonces, yo tengo ahí la medida. De esa forma puedo yo encontrar la medida del ángulo. Del ángulo de elevación. Lo único que tengo que hacer es yo medir desde el árbol, el edificio, la altura que yo quiero medir, cuántos metros me voy a correr para allá, nada más. Primero puedo decir alguna medida que sea a lo mejor fácil de calcular después. 10 metros, por ejemplo. Me separo 10 metros y de ahí miro hacia arriba y mido ese ángulo. Y como ya tengo, este es el ángulo, cateto adyacente, y este, que sería el cateto opuesto, puedo calcular la altura. Porque la altura la puedo calcular con la función tangente. Tangente del ángulo que me mide ahí el transportador. El ángulo que me midió, supongamos que me midió 35 grados, entonces va a ser cateto opuesto partido por cateto adyacente. O sea, lo que me separé, que en este caso sería 10, y luego, perdón, lo que me abajo partido por 10, siempre el cateto adyacente va a pasar para allá, multiplicando. Entonces va a ser lo que me dé la tangente multiplicado por la separación que hice acá, que sería el cateto adyacente, y ahí puedo calcular el cateto opuesto, que siempre el cateto opuesto va a ser la altura. ¿Se entendió? Les muestro nuevamente el instrumento que cualquier transportador sirve. Lo que importa es que este tubito, ya sea de un lápiz, una bombilla, lo que sea que les permita mirar hacia allá, con eso ustedes apuntan hacia allá. Ahora, ojo, que si yo estoy así de pie y mido hacia allá, estoy midiendo la altura desde mis ojos, desde mi vista, hacia arriba. Después, obviamente, tendría que sumarle la altura que tengo yo hasta aquí. Eso, obviamente, se puede medir. ¿Entendió? Entonces, esto amarradito ahí a los 0 grados y esto derechito ahí entre los 180 y los 0 grados. Bien, pues, jóvenes. Entonces, la próxima clase, ¿qué vamos a hacer la próxima clase? Vamos a trabajar con todo esto. ¿Ya? Vamos a hacer algunos ejercicios para medir alturas, para trabajar con, ojalá ya tengan el de los 60 grados, ¿sí? ¿Dudas, consultas? Bien, pues, jóvenes, nos vemos entonces la próxima clase y espero que les haya quedado más o menos claro. Si no, después revisen el video nuevamente, estudienlo y de acuerdo a eso ustedes calculan el ángulo de 60 grados, o sea, las funciones para el ángulo de 60 grados y no olviden después subirlo al hilo. Bien, porque estén bien, nos vemos. Esté bien, estimado. Cuídense. Chao.